Aventureros, último capítulo de la temporada de las entrevistas. Y cómo no culminar con un top 5, con uno de esos cracks del mundo del misterio. Jesús Callejo tenía que estar por Desafío Viajero, y aprovechando que nos va a contar esas cosas que ha visto y que seguramente no nos vamos a creer, presentamos su última obra. He visto cosas que no creerías. Así que, ante todos, bienvenidos a Desafío Viajero. Jesús Callejo para todos ustedes. Comenzamos. Jesús, sé bienvenido. ¿Cómo va eso? ¿Qué tal, Luis? Pues muchas gracias. Bien hallado y, como tú bien dices, todo un desafío el terminar temporada con este libro y con estos lugares. Bueno, ya te digo, desde luego que yo el momento en que veo un libro de Jesús Callejo recién publicado, me lanzo directamente a por él, porque sé que es entretenimiento, cultura y viaje asegurado. Porque te lo estaba contando antes off the record, que prácticamente no hay libro que coja de los tuyos, que no haya una historia que me parezca alucinante y diga: hay que ir a este lugar a hacer un desafío viajero. Y sin ir más lejos, la semana pasada hemos concluido una gigantesca ruta por Grecia, y lugares como la pirámide del Helenicón, el Epidauro, los muros ciclópeos, ¿no?, de Tirinto. Pues todo esto yo no lo conocía, y fue gracias a Misterios de la Arqueología, pues uno de tus últimos libros, donde yo he podido recorrer estos lugares. Así que gracias por estas ideas tan maravillosas, Jesús. Bueno, ya sabes que una de nuestras misiones, me refiero a las misiones, los que investigamos este tipo de cosas y que luego lo divulgamos a través de la radio, a través de artículos, a través de libros, es contagiar nuestro entusiasmo, es compartir también lo que sabemos, pero que en el fondo sabes que hay que estar en los lugares para no solo para comprobar que es cierto lo que contamos cada uno de nosotros, sino también sentirlos. Son lugares mágicos y por algo se llaman así, lugares mágicos o lugares de poder. Y muchas veces no hace falta irnos tan lejos, no hace falta irnos a Grecia, sino que ya sabes que también en España tenemos nuestra buena ración, ¿no?, de estos lugares que emanan su energía. Pero bueno, en definitiva, yo creo que la clave, y eso es un poco lo que hacemos todos con nuestros distintos medios de difusión, es contagiar nuestro entusiasmo y sobre todo el gran motor que nos mueve a todos, que es la curiosidad. Exactamente. Bueno, yo recuerdo hace unos años haber leído una obra escrita a cuatro manos con Javier Sierra, ¿no?, La España extraña, donde ya aventurabas una serie de curiosidades, de misterios de España que has reforzado, ¿no?, y que pues todavía has metido un racimo de enigmas adicionales, si cabe, y de historias. Pues mira, yo antes estaba pensando, ahora que estamos terminando la temporada, ¿no?, pues grandes hitos de la cultura o del misterio que han pasado por Desafío Viajero, ¿no? Pues digo, a ver, mi favorito en el mundo de la cultura, ¿no?, y Slava Galán estuvo por aquí. Mi favorito en el mundo del misterio, pues JJ Benítez vino, ¿no? O mi favorito dentro del mundo de la arqueología, pues Nacho Ares, tu apreciado amigo, también ha estado por aquí varias veces. Y yo pensaba, mi favorito de las curiosidades, ese es Jesús Callejo, y aquí está. Jesús, a mí me gustaría preguntarte, antes de nada, tú que escritor, investigador, abogado, funcionario público, entiendo que en excedencia, sí. Me gustaría preguntarte, ¿cómo nació tu chispa por el mundo del misterio? Bueno, fíjate, yo también me lo preguntaba más de una vez. Yo creo que la chispa siempre ha estado ahí, lo único que había que encenderla en algún momento, ¿no? Pero la chispa estaba, y el mundo del misterio, al final me di cuenta que el mundo del misterio era todo, incluso el mundo del derecho, la abogacía, también hay mucho misterio ahí. Por lo tanto, el mundo del misterio no queda reducido solo pues a buscar casas encantadas o a buscar ovnis o cosas similares, sino que lo encontramos en cualquier actividad. Tú lo has citado, la arqueología, la antropología, la astronomía, la literatura, el arte, la ciencia, todo forma parte del misterio. Allí donde no llega el conocimiento ortodoxo, llega el conocimiento heterodoxo, ¿no?, que es un poco el conocimiento herético, y por lo que mucha gente fue perseguida en la antigüedad. Así que yo creo que esa es la clave. ¿Cómo nace esa chispa? Pues bueno, yo creo que nació desde muy pequeñito, cuando me dio por leer esos libros que caen en tus manos y que no solo son los clásicos de las novelas de Julio Verne, sino que, bueno, empecé a ver sobre todo en recortes periodísticos, ya me interesaban este tipo de noticias, ¿no? De siempre, pues, se ha encontrado un tesoro del pirata Kids en no sé qué. Digo, uy, qué curioso, el tesoro. Ya por allá iba, ¿no? Iba recortando este tipo de noticias, tenía todo un archivo
Y luego me di cuenta de que efectivamente se iba ampliando mucho más a medida que iba sabiendo algo más de historia. El derecho me sirvió un poco para asentar los pies en la tierra, pero luego siempre la mirada en el cielo, ¿no? La mirada en ese otro mundo de lo más extraño, vamos a llamarlo, de lo más sobrenatural. Y bueno, yo creo que cuando se despertó en ningún acontecimiento sobrenatural extraño que yo haya tenido, no he tenido ningún encuentro en la tercera fase con un duende o con un hada o con un marciano, pero sí por saber algo más de lo que nos contaban, y sobre todo cuando me empecé a dar cuenta que lo que nos decía no era exactamente verdad todo, que las teorías oficiales se podían contrastar con otro tipo de teorías mucho más, ya digo, más heterodoxas. Y ahí empecé a averiguar, pues eso, que el descubrimiento de América, por ponerte un ejemplo, no solo lo hizo Colón, sino que Colón fue el que vino, lo contó y lo hizo oficial, que ya había muchísima más gente que había estado en América y que había dejado su huella. Y desde ahí, pues a cualquier elemento que te puedas imaginar. Y cuando vas recorriendo España y vas entrando en contacto con el paisaje, pero también con el paisanaje, te vas encontrando con lo insólito y te vas encontrando con eso que llamamos misterio, que son los lugares de poder, pues dices, bueno, pues esto es que tenemos un mundo apasionante y prácticamente infinito, y a medida que vas siendo conocido, sobre todo cuando empiezas a sacar libros y te van requiriendo, ¿no?, para dar charlas y para escribir más libros, pues te metes más de hoz y de coz en todo este tipo de temas. Y esa chispa, que era una chispa al principio, se va convirtiendo en una llama y a veces con un fuego que te va devorando en el sentido metafórico y positivo de la palabra. Es decir, que al final te va apasionando tanto que mira tú por dónde, contagio también ese entusiasmo a personas como tú. Sí, no, desde luego, por supuesto, por supuesto. Mira, yo de hecho me siento muy representado con tus palabras, Jesús, porque, bueno, yo también estudié Derecho, después oposité, mi oposición también es jurídica, ¿no? Pero bueno, siempre ha estado ese otro Luis Tobajas, que es el del misterio, el de los viajes, ¿no? Entonces, me siento bastante representado porque tengo esa dualidad que a veces no sé qué Luis es más que el otro, ¿no? Si el jurista o el de los viajes y el del misterio, ¿no? Entonces, lo irás descubriendo poco a poco, igual que lo descubrí yo, pero yo digo que el tener una formación jurídica es muy positivo, porque hace que a veces no vueles, en fin, de una forma tan fantasiosa por esos mundos que es fácil caer en ello, ¿no? Porque al final te embriaga, ¿no?, estas temáticas, sino saber un poco que hay que tener los pies firmes en el suelo, es fundamental, tener una visión objetiva, pero también, evidentemente, ser subjetivos, porque somos sujetos, entonces por eso todo lo vamos a ver desde nuestra perspectiva, pero siempre conviene que sea una perspectiva de lo más documentada, y esa es la clave. Hay que saber historia, hay que leer mucho, pero también hay que visitar los lugares. Una información o una investigación bibliográfica tiene que estar compaginada con una investigación en los lugares in situ, ¿no?, una investigación viajera. Cuando combinas esas dos cosas es cuando empiezas a divertirte, es cuando empiezas a apreciar la vida, porque la vida es mucho más que eso, que una mera existencia, es todo un juego. Y cuando conoces las reglas del juego, te aseguro que es más divertido jugar. Desde luego. Bueno, yo creo que a cualquiera que nos guste el mundo del misterio conocemos de sobra la trayectoria de Jesús Callejo, ¿no? No solo por algunos de sus últimos libros, ¿no? Ya hemos hablado de misterios de la arqueología, Territorios Talismán, ¿no?, que a mí también me fascinó. Yo recuerdo hace muchísimos años leerme Misterios de la Edad Media, que también me siento un libro fascinante, ¿no? Pero también sus programas de radio, pues lo hemos visto en infinidad de ocasiones, pues Cuarto Milenio, en la radio, en especial en Onda Cero, en la Escóbula de la Brújula, ¿no?, el Colegio Invisible, La Rosa de los Vientos, pues cómo no, Santo y Seña. Y con Nacho Ares, con Nacho Ares en Serie Historia, con la sección del cronovisor, claro. Exacto, con el cronovisor, efectivamente. Bueno, pues algunas de las historias yo las conocía de habérselas escuchado relatar al propio Jesús Callejo, pero ahora están compiladas aquí. Esta es la compilación definitiva de esa ruta por alguno de los enigmas, misterios y curiosidades de España. Por supuesto que España es un lugar tachonado de ermitas, de iglesias, de catedrales. Por eso yo creo que la primera pregunta que tendríamos que hacernos es ¿cómo debe de visitarse una ermita, una iglesia, y por qué estos lugares son sagrados? ¿Por qué se colocan geográficamente en el lugar en el que están colocados? ¿Esto tiene algún sentido? Sí, ya sabes que no se da puntada sin hilo en este tipo de cosas, ¿no? Y el que crea que todo es casualidad es que no se ha enterado de la misa a la media, nunca mejor dicho. ¿Cómo hay que visitar estos lugares? Pues con dos circunstancias o dos actitudes, que es primero con consciencia, es decir, sabiendo lo que haces, y con respeto. Es decir, yo creo que esas son las dos cualidades cuando tú visitas un lugar sagrado. Da igual que sea una catedral, que sea
un monte que esté considerado sagrado, que sea una mezquita, que sea una sinagoga o que sea una cueva, ¿no?, donde se han realizado ritos milenarios. Yo creo que con consciencia, dándote cuenta de que estás en un lugar importante, trascendente, y no porque tú lo pienses así, sino porque miles de antepasados así lo han pensado y lo han convertido en un lugar de peregrinación. Luego, el por qué se construye en donde se construye, es decir, porque hay una catedral que está en tal lugar. Y además, en esa catedral, cuando, yo qué sé, la de Toledo, por ejemplo, por citarte un ejemplo, la de León, ¿por qué anteriormente, antes de esa catedral gótica, había una catedral románica y anteriormente había una iglesia visigoda y anteriormente había un templo romano? Es decir, porque lo importante es el lugar, porque el sitio es lo que te da la consistencia y la esencia de ese sitio. Lo que está encima, es decir, la construcción, lo que hace es señalizar, como si fuera una baliza, que ese lugar es lo importante. Y cuando me refiero al lugar es la energía que se maneja en ese lugar. Ya digo, con independencia de las creencias religiosas. Y si hablamos dentro del mundo judío-cristiano, dentro del mundo católico, que es en el que nos movemos en España, tenemos una tradición cristiana, mal que le pese a mucha gente, efectivamente, muchas de nuestras creencias y de nuestra cosmovisión y también de nuestra arquitectura está basada en el cristianismo. Entonces, por una catedral, por poner un ejemplo, tiene unas orientaciones determinadas. Hay una serie de requisitos para que ese templo, el templo en general, se convierta en la casa de Dios, que es lo que se buscaba. Esencialmente, cuando tú construías una catedral destinando tiempo y recursos económicos en épocas donde los recursos económicos precisamente no es lo que más había, porque estamos hablando de épocas de penurias, de pestes, de hambrunas, ¿por qué se hacía? Porque lo que buscabas era un lugar sagrado, un templo, donde conectaras la tierra con el cielo. Y por lo tanto ese templo, entendido así como la casa de Dios, y cuando me refiero a un templo de la casa de Dios estoy hablando de sinagogas, estoy hablando de pagodas o estoy hablando de catedrales, es decir, el templo de Dios tiene que tener unas dimensiones determinadas y tiene que tener una orientación determinada. Referido a lo que son las catedrales y lo que son las ermitas, por ejemplo, románicas, la orientación está clara, es este-oeste. Si alguien se pierde alguna vez en el campo y ve una ermita por ahí en la montaña, que vea que tiene una orientación ya clarísima, es este-oeste. En el este es donde está el altar, donde está la imagen sagrada, es donde está la luz, y el oeste es por donde tú entrarías. Por lo tanto, la orientación la tienes clarísima. Es una orientación canónica, es una orientación que tiene su sentido, ¿no? Lógico, igual que las mezquitas tienen también una orientación, lo que es la quibla, pues con la Meca, porque también es donde hay que rezar, etcétera. O sea, todo tiene un sentido mágico y un sentido sagrado y un sentido espiritual. Ya digo, con independencia que creas o no creas en ello. Luego, evidentemente, tiene que tener unas proporciones. Es decir, muchas de estas catedrales, muchas de estas ermitas están basadas en esa proporción áurea, en ese número phi, el número de oro o el número de Dios, que también se le llama, ¿no? Es decir, tiene que tener una simetría, tiene que haber un equilibrio, tiene que haber una armonía. Luego tiene que estar construido en algo que sea perenne, piedra en general, es la piedra. Es verdad que antes también se construía en adobe o en madera porque no había otro tipo de material, pero cuando se puede se construye en piedra. ¿Por qué? Porque es un material perenne, es un material inmortal, es decir, en teoría eso es lo que va a pervivir. Cuando tú construyes un templo de estas características, sabes que te va a subsistir a tu generación, es decir, tú morirás y tus hijos y tus nietos, pero eso va a quedar ahí. Y ese es el recuerdo y eso es un poco el testimonio que estás intentando transmitir a las generaciones venideras. Y por otra parte, tiene que haber un culto a una virgen, a un santo, es decir, a una entidad determinada. Si hablamos dentro del orbe cristiano, verás que las catedrales y las ermitas tienen una advocación, ¿no? O sea, a la Virgen del Rosario, o a San Roque, o a San Matías. Y por lo tanto, tiene que ser un culto espiritual. Otra cosa es que luego también se celebren otro tipo de cosas alrededor de ello, ¿no? Puede haber algún tipo de fiesta, alguna conmemoración social, pero básicamente están destinadas al culto religioso, al culto espiritual. Y aquí entramos un poco en lo de las claves de los templos. En general, los templos son herramientas de transformación. Cuando uno entra en estos lugares con conciencia y con respeto, lo que buscas es entrar en un lugar de paz, en un lugar de armonía, en un lugar espiritual, en un lugar donde dejas lo profano afuera y entras en un recinto, pues protegido, es decir, y ahí podríamos hablar de las gárgolas, de los capiteles, de los canecillos, de las distintas representaciones simbólicas. Entras en un lugar protegido, entras para hablar con Dios, para estar en contacto con la divinidad y tienes muchísimos elementos alrededor que te lo recuerdan, pero
Evidentemente hay que conocer ese lenguaje simbólico. Por eso yo también insisto mucho en el libro que el lenguaje simbólico es un lenguaje universal. Es el que nos conecta un poco con nuestra esencia y nos conecta con nuestras raíces. Si desconocemos un poco ese lenguaje simbólico o desconocemos un poco la historia de ese lugar, es como que nos perdemos gran parte de la información y nos impide a lo mejor saborear con mayor intensidad esa energía que emana del lugar. No es lo mismo un lugar dedicado a una entidad masculina que a una entidad femenina. La energía es distinta. No es lo mismo un templo que está colocado en la cumbre de una montaña que un templo que está ubicado y construido en lo más bajo de un valle. Es decir, todo ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta porque en el fondo son transformadores de energías. Pero ojo, cuando hablo de transformadores de energía es porque tú te puedes beneficiar de esa energía o te puede perjudicar esa energía si no sabemos muy bien cómo manejarla. Bueno, pues eso es en definitiva un poco los requisitos básicos que hay que tener en cuenta cuando entremos en un templo. Nada está hecho al azar. Muy, muy, muy interesante. Mira, cuando hablábamos al comienzo, ¿no? Es que muchos templos están construidos sobre otro lugar que ya era sagrado antes de colocar allí el templo, ¿no? Mira, yo recuerdo hace unos meses con una cadena de televisión de Estados Unidos con la que colaboro, pues fuimos por allí, ¿no? Y me acompañaba una mujer que es sensitiva. Entramos en la catedral de Jaca y llegado a un punto, ella, sin saber, ¿no? Yo sabía que este es un lugar, pues bueno, de los clásicos del mundo del telurismo, ¿no? Y tal, que ciertas corrientes energéticas se habla de que corren por la catedral de Jaca. Bueno, pues en un punto muy concreto, cerca del altar, ella casi se desploma al suelo, comienza a llorar y, bueno, los ojos se le van totalmente, ¿no? Y cuando vuelve un poco en sí, lo que me viene a decir es que este lugar... la catedral que está sobre ese lugar no deja de ser una especie de máscara respecto de la fuerza tan intensa que hay ahí, ¿no? No tiene nada que ver con la religión, tiene más que ver con el mundo de la energía, ¿no? Y te quedas pensando, ¿no? Oye, ¿cómo lo sabía, ¿no? ¿Por qué erigieron aquí este lugar? O hace unos años recuerdo caminando por Baalbek, desplazándome a la zona del Trilitón, cuando tú ves el Trilitón y te das cuenta de que eso es previo a la construcción romana del templo de Júpiter que vino siglos después, dices... ¿Qué pensaron aquí los romanos, no? Porque no están aprovechando este lugar como simplemente sustento, no. Aquí había algo sagrado, aquí ellos querían aprovecharse de esta energía remanente para edificar. Sin embargo, hoy vemos nuestras parroquias, ¿no? La parroquia que pueden construir en mi barrio. ¿Tú crees que se tiene en cuenta este saber ancestral que durante la Edad Media, por ejemplo, se aprovechaba, como acabas de decir? ¿O que es algo que se está perdiendo? Bueno, en algunos casos se está perdiendo. También es verdad que antes había más posibilidades de construir donde tú querías construir. Por lo tanto, se buscaba esos puntos más energéticos, más telúricos, en fin, esas líneas Harman, se conocían perfectamente, ¿no? Nuestros antepasados eran mucho más listos de los que nos podemos imaginar y tenían una conexión mucho más directa con la naturaleza. Ahora muchas veces, si tienes que construir un templo, es donde te dejen. Entonces, donde te dejen a lo mejor ya no tiene la misma orientación de este-oeste o ya no tienes una serie de elementos que sí tenías antes, ¿no? Por lo tanto, en algunos casos se está perdiendo, en otros casos se está olvidando y en otros casos se está ignorando este tipo de información. Pero da igual, es decir, esto es un poco cíclico. El conocimiento siempre está ahí. Es decir, hay gente, ahora y antes, pues mucho más iniciada en este tipo de misterios mayores y menores. Antes había incluso escuelas herméticas donde te enseñaban todo esto. Ahora es mucho más autodidacta. En fin, los que sabemos algo de esto no vamos a ningún tipo de escuela, sino sencillamente es la curiosidad de picar de aquí y de allá y al final te vas dando cuenta de ciertas cosas. Y ya te digo que nuestros antepasados, cuando hacían lo que hacían, no es porque fueran supersticiosos, no porque fueran unos fanáticos, que en absoluto. Sabían muy bien lo que hacían y sabían que tenían que tener esa conexión con lo sagrado y con lo divino, que va mucho más allá de lo religioso. Tú lo has dicho muy bien, Luis. O sea, en una iglesia, en una catedral de Jaca, no solo entras allí porque eres católico, romano y apostólico, sino porque tienes necesidad de encontrarte con algo diferente a lo que te encuentras en tu mundo cotidiano. Y cuando entras en un templo de estos, ese espacio-tiempo se disuelve, el espacio-tiempo ordinario, y entras en un espacio-tiempo extraordinario o sobrenatural. Es decir, lo natural se convierte en sobrenatural.
Eso para el que sea sensitivo, para el que no le da igual, es decir, va a entrar ahí como entra en el bar Manolo, es decir, va a tener las mismas consecuencias, que es ninguna me refiero a nivel espiritual, pero cuando entras con ese conocimiento y con esa consciencia, pues está claro que eso te influye. Ya te digo que eso va más allá de tus creencias religiosas, porque puedes decir, bueno, yo no creo en este tipo de cosas, vale, si da igual que creas o no creas en este tipo de cosas, tú vete allí, intenta sentirlo, intenta quitarte prejuicios. Muchas veces también, y ese es el gran problema que tenemos, no es que hayamos perdido esta gran información que atesoraban nuestros antepasados, sino que ahora tenemos más prejuicios, ¿no? Ahora pensamos que el no ser religioso es como ser más vanguardista o ser más progresista, es decir, entramos en un tipo de categorías totalmente absurdas cuando eso va mucho más allá, ¿no? de nuestras ideas religiosas o de nuestras ideas políticas, es decir, estamos hablando de ese contacto espiritual que necesita el ser humano. Entonces, la ventaja de todo esto es que tenemos muchísimos de esos enclaves donde se conecta la tierra con el cielo, es decir, los axis mundi, o lugares ombligo, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Lugares donde se construía este tipo de cosas para entrar en conexión, o escaleras al cielo para entrar en conexión con la divinidad. Y cuando hablo de la divinidad estoy hablando de épocas paganas, evidentemente, cuando se creía en muchos dioses, en el politeísmo, y estoy hablando ya de épocas más monoteístas, donde la religión, en fin, las religiones del libro, como el judaísmo, como el islam o como el cristianismo, pues intentaron todo ubicarlo en la creencia en un solo dios, pero a la hora de la verdad da igual que seas politeísta, que seas monoteísta o que seas pagano o que seas ateo. Tienes necesidad de entrar en conexión con lo sagrado y cada uno entiende lo sagrado a su manera, pero siempre visto de esta perspectiva, siempre de una forma positiva y constructiva. Sí, sí, desde luego. Bueno, y hablando de experiencias sagradas, ¿no? Es, por ejemplo, cuando llega un 21 de marzo o un 21 de septiembre y te encuentras en mitad del Camino de Santiago, muy cerquita de Burgos, en San Juan de Ortega, observando el milagro de la luz. Y creo que esto es algo muy importante porque hoy en día cuando la gente hace el Camino de Santiago, lo viven casi desde un punto de vista deportivo, cultural, una experiencia enológica incluso, ¿no? Pero cuando estás allí, el día concreto que tienes que estar para ver esa sensación, ese rayo de luz, ¿no? Que impacta directamente sobre el capitel donde tiene que impactar la anunciación, y 9 meses después es el nacimiento de Cristo, te das cuenta de que la experiencia, de que el lugar no es algo laico, no es algo deportivo, es algo sagrado, ¿no? Por eso, uno de los apartados de tu obra es donde dedicas a pasear por esa España de los milagros de la luz, de todos estos enclaves que están fijados para que un día muy concreto del año haya un fenómeno solar que impacte sobre un lugar muy concreto del templo y haya una experiencia. ¿Te gusta esto de los milagros de la luz, no? Hombre, me gusta porque, ¿ves? Es una prueba más de que nuestros antepasados sabían muy bien lo que hacían. Antes te he hablado de la orientación, en una orientación canónica de este a oeste, y sabemos por qué, ¿no? Entras por la oscuridad y vas caminando hacia la luz, ¿no? Hacia el altar, hacia el Sancta Sanctorum. Por lo tanto, eso se hacía de forma deliberada. Pero es que además de eso, de esa orientación, que ya la sabíamos, algo que hemos ido aprendiendo poco a poco, y que no es una excepción, sino que empieza a ser la norma general, es que en un día determinado del año, que normalmente está relacionado con los solsticios, también hay un fenómeno lumínico, una especie de transformación espiritual que te produce el propio fenómeno lumínico, ¿no? Equinoccial, para resaltar un elemento importante de esa ermita o de esa iglesia. Tú has citado San Pedro de Ortega, posiblemente sea, San Juan de Ortega, posiblemente sea el caso más conocido dentro del Camino de Santiago, en Burgos, en fin, ese fenómeno que se da además por la tarde, a diferencia de Santa Marta de Tera, en Zamora, que se da por la mañana. Es decir, es curioso porque son fenómenos que son posiblemente los más antiguos que yo conocía, y que luego me di cuenta de que no eran excepciones, sino que formaba parte de todo un entramado de lugares donde ese fenómeno o ese milagro de la luz equinoccial era una constante. En el caso, evidentemente, de San Juan de Ortega era ese capitel, ese triple capital, además la luz que incide por ese óculo es como una especie de puntero, ¿no? Que te va iluminando paulatinamente las distintas escenas, ¿no? Desde el momento en que Isabel acude con su prima, la Virgen María, pues donde le está anunciando la buena nueva, en fin, todo ese tipo de elementos, es el parto, los Reyes Magos, la estrella de Belén. Todo esto es como si fuera una especie de cinemascope medieval, porque estamos hablando de una iglesia del siglo XII, en Santa Marta de Tera.
el rayo de luz incide sobre un capitel que tiene que ver con Santa Marta, además transformada, transfigurada, ascendiendo al cielo, es decir, estaríamos hablando del alma de Santa Marta cuando está ascendiendo al cielo, y eso es lo que más se está resaltando con la luz. La luz es como un proyector, pero a la vez la luz como símbolo, la luz de vida, ¿no? La luz de resurrección. Y el que me llamó la atención, porque le descubrí hace poco y lo cuento en el libro, y tuvo que ver además con una grabación que estaba haciendo con Javier Sierra en aquel momento para su serie de Otros Mundos en Movistar. Bueno, intentamos ir a San Juan de Ortega y bueno, estaba cerrado por distintas razones, no lo pudimos ver justo el equinoccio de este año. En fin, hay unas historias de esas curiosas que forman parte de esto, de los viajes. Bueno, entonces él me comenta, dice, bueno, tengo plan B, me dice Javier Sierra. Hablé con el párroco de la iglesia de Briviesca, de San Martín de Tours, y él había escrito un artículo un año antes, una cosa así, hablando de ese fenómeno solar, pero que ni él ni yo habíamos visto in situ. Entonces dijo, no, pues ya está, vamos a Briviesca, que también está en Burgos, así que vamos para allá. Y nos fuimos a esta iglesia, San Martín de Tours, estuvimos hablando con el párroco, con Julián Salerón. Y es el que nos dijo, dice, mira, que él lo había descubierto unos 2 o 3 años antes, prácticamente de casualidad, justo en el equinoccio, fuimos un 21 de marzo, como te puedes imaginar, pero aquí viene lo curioso. El rayo de luz del óculo de esa iglesia entraba y no incidía sobre un capitel, como en estos casos anteriores que hemos citado, sino que incidía sobre un púlpito. El púlpito, algo mucho más grande, un púlpito plateresco. Y en ese púlpito había 3 escenas. Una escena, un púlpito, imagínate, ovalado. Y en una escena estaba San Martín de Tours con el famoso milagro de la capa. Justo en la escena central estaba la Anunciación, y en la escena lateral, pero simétrica con lo que estamos contando, había una sirena, con lo cual me llamaba la atención. Digo, una sirena, un elemento profano dentro de una escena sagrada, que es la propia Anunciación. Bueno, lo llamativo de todo esto es, primero, porque era un bajorrelieve precioso donde se ve claramente el arcángel San Gabriel como está anunciando la buena nueva a la Virgen, con un jarrón de azucenas justo en el centro, donde, bueno, pues ya sabes que simboliza la pureza, la inocencia, etcétera, etcétera. Pero nos dijo algo muy significativo el párroco. Dice, cuando se produce con mayor intensidad este fenómeno equinoccial, no es ahora cuando lo estáis viendo, que es el 21, donde se iluminaba perfectamente, es justo el 25 de marzo. Es decir, justo el día de la Anunciación. Y qué curioso y qué causalidad que justo ese rayo de sol, cuando un poco restaura de alguna forma ese mensaje primigenio que el tallista intentó reflejar en ese púlpito, no es el 21 de marzo, que también se refleja evidentemente porque ahí la luz está, sino es justo el 25 de marzo, y el 25 de marzo es la nomástica de la Anunciación, por lo tanto no puede ser casual. Bueno, pues ¿cuántos de estos pequeños detalles pensamos que están relacionados con los equinoccios, y a lo mejor no es exactamente con el equinoccio o con el solsticio, sino que es con un día determinado del año que tiene que ver con la advocación que tiene ese determinado templo? Entonces hay templos donde a lo mejor donde eso se produce es en el día, por ejemplo, de la Virgen del Rosario, y ese rayo de luz entra e ilumina la imagen de la Virgen del Rosario, o la Virgen del Carmen, o la Virgen de Fátima. Es decir, que a veces se buscaba el día preciso, el día concreto, para que un determinado elemento sagrado, que podía ser una reliquia, podía ser un altar, podía ser y te iba a decir un esboto, ¿no? Pero vamos, en este caso un púlpito o un canecillo, justo ese día es cuando se ilumina, justo ese día es el que se intenta resaltar con el simbolismo que refleja la luz, que ese lugar es sagrado. Y además de ser sagrado como continente, como conjunto, es sagrado en ese día concreto. Bueno, si esta información la tenemos, cuando vas a estos lugares, cuando vas a Briviesca, cuando vas a San Juan de Ortega, cuando vas a Santa Marta de Tera, cuando vas al monasterio de Yuso, cuando vas, por ejemplo, a la Catedral de Palma de Mallorca, es cuando dices, arrea, atiza, qué bien estaba hecho esto, qué bien que este rayo solar no solo se produce en la Catedral de Chartres, como nos decía, no solo se produce, por ejemplo, en Stonehenge o en Newgrange, por citar lugares prehistóricos y paganos, sino que también se está produciendo a día de hoy, y estas construcciones son medievales. Es cierto que desde la Edad Media hasta aquí el calendario y sobre todo la eclíptica no ha variado demasiado, porque eso también es importante, y por lo tanto seguimos viendo ese fenómeno solar en los días señalados que el constructor, que el cantero, que el maestro de obras quiso que así se reflejara. Desde luego,
cuando hoy en día visitas estos milagros de la luz justo el día en que ocurre, es lo más parecido a meterte en una máquina del tiempo, en un cronovisor, viajar al pasado y sentir lo mismo que sentían aquellos para los que se hizo este evento, ¿no? Para esa mentalidad de la época, ¿no? Y retrotraerte ahí, es decir, ¿por qué cómo se sentía ese peregrino que en la Edad Media pasaba por San Juan de Ortega y ¡pum! Veía esto, ¿no? O, bueno, mira, nuestra amiga en común Nuria Mejías, que sabe que me gusta mucho este tema de los milagros de la luz, ¿no? Me dijo, tienes que escribir un libro de los milagros de la luz de todo el mundo, ¿no? Bueno, los de España están fáciles. Solo hay que casi hacer un copia-pega de lo que tenemos aquí. No, ahí solo hay una pequeña mención de los muchísimos que hay. Cada día descubro uno nuevo, ya te lo aseguro. Si vas a escribir ese libro, dímelo que te mandaré información nueva. Sí. Pero bueno, te vas por ahí, ¿no? Y yo qué sé, yo recuerdo que hace unos cuantos años en Machu Picchu pude estar... Estas cosas le dan vida al vídeo. En Machu Picchu pude estar un 21 de junio, ¿no? El día del... para, bueno, pues, el solsticio. Sí, el Inti Raymi, el día del dios, ¿no? del dios sol, del Inti, claro. Exactamente. Y cuando ves ese rayo de luz que entra por ese templo del sol amarrándose a esa piedra sagrada y te das cuenta, ¿no? Que era como que ellos trataban de secuestrar la luz para que el día siguiente, que comenzaba el invierno, el frío, la época de oscuridad, no llegase, te das cuenta de la mentalidad de la época, ¿no? Y es como un viaje al pasado directamente, ¿no? Me parece de verdad un tema maravilloso. Igual de maravilloso me ha parecido un capítulo del libro que yo es algo que no conocía, que nos hablas de el árbol de la vida de los templarios. ¿Qué es esto? Bueno, no es una teoría mía, ya sabes que en este libro me hago eco de aquellas teorías que me parecen curiosas, sorprendentes y sobre todo reveladoras, ¿no? Con independencia de que puedan ser ciertas o no ser ciertas, son teorías evidentemente y por eso hay que explorarlas como tal. Pero cuando leí esta teoría, a mí que me gustan mucho los templarios y también he escrito y he hablado mucho de los templarios, pero esta no la conocía. Esta teoría las puso en su momento un amigo mío, un buen amigo mío, que es Enrique Ramos, las puso en un libro que, bueno, pues eso, que no tuvo demasiada divulgación, que se llama Judíos Templarios y el secreto del árbol de la vida. Y dije, pues le pedí permiso, dije, oye, ¿puedo hacerte una entrevista, ¿no? Aparte, no solo recoger un poco la teoría o el resumen, sino, bueno, como estamos haciendo una entrevista mientras nos tomamos unas cañitas, yo te pregunto ciertas dudas que tengo y tú me las vas respondiendo. Bueno, pues esa entrevista es la que queda reflejada en este libro, ¿no? He visto cosas que no creerías. Claro, la teoría me parece sorprendente, además yo sé la fiabilidad y la coherencia que tiene Enrique Ramos cuando investiga. O sea, estamos hablando de alguien, pues, con mucho rigor, ¿no? En todas las cosas que él hace. Y bueno, y básicamente, porque ya te digo, sería un poco largo de exponer, pero bueno, básicamente lo que hace es que mira, en un mapa de España, miraba pues enclaves templarios, ¿no? Y bueno, dentro de estos enclaves templarios, aquellos lugares que tuvieran alguna reliquia vinculada a los templarios, que ellos trajeron o que ellos lo veneraban, ¿no? Por ejemplo, los Lignum Crucis. Entonces, bueno, se dio cuenta de que había varias localizaciones en España que tenemos, evidentemente, el Lignum Crucis, pero algunas muy concretas, hasta 13, que estaban relacionadas con los templarios, con los Lignum Crucis, ¿no? Con los supuestos trozos verdaderos de la cruz de Cristo. Vale, pero es que era más llamativo todavía. Entonces, bueno, y él hacía una serie de mapitas y tal, utilizando siempre la cruz de la vida, perdón, el árbol de la vida, que sabes que es el árbol cabalístico, ¿no? Tiene que ver ese árbol de la vida con los sefirós, en fin, con los senderos de sabiduría. Bueno, es un poco de cábala, que la cábala también es otro vehículo, otra herramienta de autoconocimiento increíble, ¿no? Bueno, claro, de hecho hasta los propios judíos cabalistas se pueden tirar toda una vida y al final no acaban de descubrir o descifrar todos los secretos que hay. Pero bueno, la cábala es fascinante a este nivel. Entonces lo que hizo Enrique Ramos era pues conjuntar un poco a los cabalistas con los cistercienses y con los templarios en los tesoros que posiblemente atesoraron los templarios y que fueron escondidos de una forma deliberada, pero también secreta, en distintas partes de la península ibérica. Entonces él fue analizando este tipo de tesoros asociados a las reliquias y incorporando o plasmando ese árbol de la vida sobre un mapa de España y se dio cuenta de que efectivamente coincidían esos enclaves con los sefirots más importantes del árbol de la vida. Y entonces él decía, bueno, esto no puede ser casual. Digo, esto es importante si vemos la imagen, si tenemos la imagen de lo que es el árbol de la vida, ¿no? Pero bueno,
resumidas cuentas. Entonces se dio cuenta de que no exactamente estarían colocados estos secretos o estos tesoros, y cuando hablamos de tesoros no solo se está refiriendo a un tesoro material, sino también puede ser de orden espiritual, todos estos tesoros, no tanto en los lugares que incidían estos sefirot o estos puntos claves energéticos que tiene el árbol de la vida, sino en los senderos, en esos 22 senderos que tendrían estos sefirot. Es decir, los sefirot, ya sabes que los 22, bueno, sefirot serían 10, pero los senderos serían esas 22 asociados a los 22 arcanos del tarot y, por supuesto, a esos 22 lugares que él asoció, pero estarían justo en la intersección de esos caminos o de esos senderos del conocimiento. Entonces él dice que evidentemente no tiene los medios para poder investigar arqueológicamente en esos sitios, pero que nada era casual, es decir, que al final este conocimiento cabalístico que tenían los monjes cistercienses, al igual que tenían los monjes templarios, y cuando hablo de monjes templarios, no todos, sino entiendo que la cúpula, los iniciados, no el resto de los soldados monjes que posiblemente no supieran nada de esto, bueno, pues todo este tipo de información es la que llegaron a ocultar. ¿Cómo? Pues en un mapa del tesoro. El mapa del tesoro, la cruz esa que señala el tesoro no sería una cruz, sino serían varias cruces, y las cruces, el código para desencriptarlo estaría ni más ni menos que en este árbol sefirótico, en este árbol cabalístico, en este árbol de la vida. Así que eso es un poco el resumen que te puedo hacer. Invito a los que nos estén escuchando que se vayan a este capítulo concreto, a esta conversación que tuve con Enrique Ramos, porque a mí desde luego me dejó con ganas de coger un detector de metales o incluso pues una tecnología LIDAR, que es ahora lo más puntero, e intentar buscar estos lugares. Esto llevaría tiempo, no sé si será verdad o no será verdad, pero bueno, ya sabes que cuando uno busca un tesoro de estas características, al final te estás buscando a ti mismo. Y el mayor tesoro, al final acabamos teniéndolo nosotros en nuestro interior, en nuestro corazón. Exactamente. Un momento, amigo mío. ¿Sabías que cada vez que pulsas like, haces un comentario o compartes el vídeo, me ayudas a que el canal llegue a más personas? Gracias por tu apoyo. Desafío Viajero. Somos todos. Jesús, otro de los aspectos que más me llama la atención he visto cosas que no creerías, es cuando hablas del purgatorio, ¿no? Qué lugar que a todos nos evoca el miedo, probablemente el miedo, ¿no? A caer ahí. Yo recuerdo pues leyendo pues las conversaciones de Fátima, ¿no? Como Lucía le pregunta a la Virgen, oye, ¿y mi amiga que tendría la niña 12-13 años que murió hace poco, qué tal? ¿Dónde está? Y le dice la Virgen, está en el purgatorio y allí estará hasta el día del juicio final. Y dices, ¿qué mal cometería una niña de 12-13 años que no ha matado a nadie, ¿no? Para estar en el purgatorio hasta el final de los tiempos. Nos cuentas casos, ¿no? En tu obra como la de San Juan Macías, que dice que salvó a 1.400.000 almas solo rezando, ni más ni menos, ¿no? Que habría que pensar, bueno, eso cómo se cuenta, ¿no? Cómo se contabiliza una detrás de otra. Pero es que incluso nos dices que existe un museo del purgatorio en Italia. Sí, así es, en Roma. Sí, además animo, mucha gente que va a Roma le pasa desapercibido este lugar, este enclave. Bueno, es verdad, si no te interesan estos temas, pues está claro, es que vayas solo a Roma para ver el Coliseo y para ver las termas o para ver el Vaticano, me parece muy bien, ¿no? Pero bueno, también hay luego otro viaje, este tipo de ruta B, que yo creo que es interesante. Entonces tienes que ir a adrede. Es un lugar, en fin, que no está muy céntrico, pero bueno, se puede acceder fácilmente, que es este museo, ¿no? de las pobres almas del purgatorio, como así se define, ¿no? En la iglesia del Sagrado Corazón del Sufragio. Tú lo ves por fuera, además parece que es gótico, pero no es gótico, es neogótico, es una iglesia relativamente moderna. Yo ya iba con esa información, con lo cual iba adrede, y hombre, ver un museo que es único en el mundo, que no hay otro igual, pues eso ya te llama la atención. Y allí que fui, ¿no? Por suerte estaba abierto, porque es como todo, ¿no? Si no hay culto, pues en principio está cerrado, igual que pasa con muchas iglesias en España. Tuve la suerte de que estuviera abierto. Y allí que fui, intenté hablar con el párroco, no lo encontré por ninguna parte, con lo cual me fui directamente, empecé a investigar por mi cuenta y vi que había un cuarto anexo a la propia iglesia donde allí estaban estas piezas, ¿no? Cuando me refiero a estas piezas eran objetos, unos 20 y tantos que vi, unos objetos que son testimonios o pruebas de la existencia del purgatorio. ¿A qué me refiero con pruebas? Pues almas en pena, llegadas del purgatorio para dejar testimonio ardiente de que el purgatorio existe y que necesitan por parte de sus familiares que se rezaran más misas o que se cumpliera algún tipo de misión
o transmitir un mensaje, y que eso les impedía, ¿no?, salir del purgatorio. Y bueno, pues para demostrar que habían estado allí, pues colocaban su mano ardiente en una Biblia o en la tarima de un reclinatorio, de una mesa, o cosas de este tipo, ¿no? O incluso pues en una sábana, en un pañuelo. Entonces, claro, te quedabas así asombrado porque, bueno, esto será auténtico. Si esto es verdad, bueno, aquí tenemos pruebas, ¿no? Siempre se nos está pidiendo pruebas, ¿no? Pero pruebas de la existencia del purgatorio. Bueno, ya sabes que ahora del purgatorio también incluso la propia Iglesia ha cambiado de doctrina, ¿no? Ya no es un lugar físico, sino más bien es un estado de conciencia, y así lo manifestó en su momento los dos últimos papas. Pero bueno, con independencia de que sea un lugar físico o sea un lugar, ¿no?, transitorio donde tú tienes que purgar una serie de penas o de pecados, el hecho es que este purgatorio, esta prueba del purgatorio, que es este museo, que tiene que ver además con una iniciativa de un párroco, ¿no?, de Víctor Jouet en 1897, cuando se dio cuenta de algo muy llamativo. Esta iglesia sufrió un incendio, y de ese incendio se salvó, bueno, pues una serie de tablas, de tablones, y en uno de esos tablones quedó reflejado como una pareidolia, quedó reflejado una entidad, una especie de silueta antropomorfa con una cara como sufriendo, ¿no? Y él entendió de que efectivamente era un alma del purgatorio que había dejado ahí su reflejo. Desde ese momento, esa pieza de madera la guardó y recorrió gran parte del mundo cristiano y católico en busca de más pruebas del purgatorio. Entonces, bueno, pues ya te digo, fue recogiendo esto, paños, Biblias chamuscadas, mesas, algo donde hubiera quedado testimonio de eso, de la presencia de un alma en pena que había dejado su huella de esta manera, ¿no? De esta manera tan casi tan morbosa. Y ahí es lo que tú ves. Hay algunas piezas que eran réplicas, otras piezas parece que eran originales. Yo estuve haciendo fotografías de todas ellas sin mayor problema. Además, en un ambiente un poco también en penumbra, ¿no? Le daba también su toque tenebroso. Y bueno, pues ahí está el testimonio. Es decir, ya te digo, con independencia de que tú creas en él, a mí me parece que es un museo kitsch, me parece que es un museo de la devoción popular, igual que tenemos en España otros cuantos, no ninguno del purgatorio, pero otros cuantos también así bastante extraños, o por lo menos bastante curiosos para ver, y que son, desde mi punto de vista, manifestaciones de esa devoción popular, y en este caso llevado un poco al extremo de intentar demostrar, ¿no?, que el purgatorio existe con este tipo de pruebas, y las pongo entre comillas. Algo parecido me ocurrió cuando estuve en Nápoles. En Nápoles estuve el año pasado. Y hay una iglesia que se llama así, la iglesia del Purgatorio, pues una de las calles principales de Nápoles, son unas calles de esas bulliciosas, y cuando entro en la iglesia me doy cuenta de que, bueno, sí, hay como dos formas o dos visitas a la iglesia, la visita superficial, la del altar, la de la nave y tal, que es gratuita, y luego si quieres entrar en los subterráneos, en lo más profundo de la iglesia, que es entrar en el purgatorio, además está hecho de una forma deliberada, bueno, pagas tu entrada correspondiente, y allá que me fui. Y efectivamente, cuando vas bajando los escalones, cuando vas bajando a ese inframundo, te das cuenta de que estás entrando también en otro espacio-tiempo totalmente diferente. Bueno, es un cementerio lo que ves allí, hay un culto popular también a una mujer que murió de una forma trágica y que se la siguen poniendo velitas y poniendo papelitos pidiendo deseos. O sea, una sensación curiosa la que vives allí, y luego me di cuenta que vendían recuerdos del purgatorio. O sea, cuando salía de la iglesia, me vendían también si quería algún tipo de recuerdo que hacía alusión al purgatorio. Digo, bueno, no sé hasta qué punto eso era un objeto turístico. Pero bueno, pero en Nápoles sabes que son muy supersticiosos. Bueno, Italia en general es muy supersticiosa, pero Nápoles todavía se vive, ¿no?, con más fruición en la superstición. Y bueno, esto lo vi y lo palpé de una forma clarísima. Incluso ritos que ya no se hacen, que fueron prohibidos en el siglo XIX, que era adoptar la calavera de un muerto. O sea, cogían una calavera, esa calavera la adoptaban como si fuera una mascota, y a la calavera la pedían de todo prácticamente. Y iban precisamente a esta iglesia donde se hacían este tipo de rituales para, bueno, con la idea de un poco de la magia simpática, de si yo trato bien a esta calavera, que seguramente su alma estará purgando en el purgatorio, ese alma del purgatorio me va a tratar bien a mí. Entonces era una especie como de doudes, ¿sabes? Yo te doy para que me des, algo muy curioso y que se ha seguido haciendo hasta hace muy poquito en esta iglesia de Nápoles. Así que bueno, estas cositas del purgatorio, y bueno, y aquí en España hay para dar y tomar, y en el libro pues cuento unos ejemplos, yo creo que bastante sabrosos. Oye, ¿y en Nápoles te diste una vuelta por la capilla de San Severo a ver a las máquinas anatómicas? Hombre, claro. Sí, bueno, allí aparte del Cristo Velato, ¿no? El Cristo Velado, que es una escultura de mármol impresionante, ya solo con eso te echas para atrás, ¿no?
el talento, ¿no?, que han tenido algunos escultores. Luego sí vi las dos máquinas anatómicas, ¿no?, del príncipe Raimundo di Sangro, que ya su historia es apasionante, ¿no?, que forma parte de la Italia mágica. Y lo vi, me acerqué con todo detalle, en fin, no te permitían hacer fotos en ese momento, pero sí vislumbrar que desde luego era lo más cercano a la alquimia que te puedes imaginar, ¿no? No eran, evidentemente, y eso sí que lo comprobé, yo pensaba que podían ser arterias o venas que fueran las originales, parece que no eran las originales. Cables, ¿no? Pero hasta que no lo ves, no te lo crees, o sea, porque te dices, esto es impresionante. Y sí, claro, por supuesto, a mí me parece que son de los enclaves que uno no se puede perder. A ver, si vas a Nápoles, hay gente que se lo perderá, pero gente como tú y como yo, los que nos gusta el misterio, los que nos gustan las curiosidades en general, hombre, estos dos sitios que yo te acabo de decir, para mí son imprescindibles. Mira, yo de hecho recuerdo que cuando fui a ver las máquinas anatómicas, yo conocía yo pensaba que allí en la Capilla de San Severo solo estaban las máquinas anatómicas, ¿no? No sabía que estaban esas estatuas, esas esculturas, esa iglesia tan espectacular, ¿no? Yo iba a ver las máquinas anatómicas, mi sorpresa fue ver las esculturas. Para el resto de la gente de la cola fue al revés. La gente va a ver las esculturas y luego cuando le pasan por ese mini sótano, ¿no?, donde están las máquinas anatómicas, se quedan todos locos porque dicen, pero bueno, ¿y esto qué pinta aquí? ¿no? Una auténtica maravilla. Claro, porque además, de hecho, en la entrada te ponen Cristo velato, o sea, y la entrada es para eso. Y mucha gente solo va a eso y se larga, porque como tú bien sabes, hay que bajar unas escaleras para ver las máquinas anatómicas. Entonces hay gente que pasa como diciendo, bueno, máquinas anatómicas, esto no me interesa. Y gente que solo ve el Cristo, bueno, ve también, bueno, todo lo que es el altar, todas las esculturas que hay ahí, que son impresionantes, y se largan. Y yo me quedaba asombrado, digo, pero esta gente se está alargando y no está bajando al sótano. No se bajaba porque no lo sabían. Esto es un poco lo que te decía al principio. Por eso es importante tener una pequeña información de cada lugar que vas, porque si no tienes esa pequeña información, pues claro, te pasan cosas desapercibidas y cosas que luego te tiras de los pelos como diciendo, pero bueno, ¿cómo he sido tan estúpido de no haberlo visto estando en el lugar? Porque claro, no todo el mundo puede ir a Nápoles cuando le dé la gana, ¿no? O no todo el mundo puede ir a Montserrat cuando le dé la gana o a Covadonga. Entonces, bueno, ya que estás, por lo menos entérate de las curiosidades o de lo más singular para que no te pierdas nada, por lo menos nada de lo importante, de lo sustancial. Y cuando hablo de lo importante, no es a lo mejor de lo que un historiador o un antropólogo te puede decir, sino lo que un investigador de lo curioso, un extrañólogo, es lo que no se debe perder nunca. Eso es. Por eso hay que leer este tipo de libros, ¿no? Ya veis, aventureros, en Desafío Viajero no habría ningún documental, ningún reportaje de la Helenicón si yo antes no hubiese leído Misterios de la Arqueología, ¿no? Es un lugar que no he conocido, es que no es para nada conocido y es la pirámide más antigua probablemente del mundo, ¿no? Y la tenemos ahí. Y la existencia de que en Europa hay pirámides, porque durante muchísimo tiempo nos dijeron que no, que las pirámides estaban en Asia, que estaban en América, en fin, que estaban en África, como las de Egipto, y que en Europa no había pirámides. ¿Cómo que no había pirámides? Ahí tienes el Helenicón, pero no solo esa, sino que hay muchas más pirámides en Grecia, y no solo ahí, sino posiblemente en Serbia y en muchos lugares. Por cierto, y algún día lo comentaremos, no tanto en Tenerife, no tanto en Güímar, porque ese tipo de pirámides no son tan ancestrales como algunas veces nos han hecho creer. Pero bueno, eso es otro misterio que dejamos ahí, no abrimos el melón ese. A pesar de lo que diga Thor Heyerdahl, ¿no? A pesar de lo que diga Thor Heyerdahl, que me merece todo el respeto del mundo, pero hay nuevas investigaciones, hay nuevos datos que él no conocía y que revelan que está claro que son pirámides muy extrañas y muy esotéricas y muy bien orientadas también a los solsticios. Pero a lo mejor no son guanches, a lo mejor son del siglo XIX, pero muy masónicas. Bueno, oye, pues ahí dejamos esa pista. Ahí lo dejamos. Y hablando de pirámides, que has comentado las de Serbia, hace unos años pude visitar las de Visoko y estar por allí con Samos Monavic. Y yo no sé qué opinión tienes, pero vamos, a mí me parece una montaña, en su caso reaprovechada, que no digo que en algunas partes no haya mano del hombre, hay algo artificial, donde para mí el misterio es el de los túneles. A mí eso me dejó totalmente alucinado. Las piedras con ese magnetismo, con esas propiedades energéticas que hay en su interior, ¿no? Y sobre todo me dio la sensación de que ellos, en realidad los que te lo enseñan, ¿no? Pues que son chavales, es gente muy local, ¿no? Ellos están absolutamente convencidos de que lo que hay ahí es algo real. Tengan más o menos la cabeza un poco pues comida por el propio Samos Monavic, ¿no? Que a mí cuando el arqueólogo me viene con ese rollo tan Indiana Jones, ¿no? Que para hacer la entrevista es que se tiene que colocar el sombrero, porque si no, pues ya no es él, ¿no?
se reviste todo de un halo que a mí no me huele muy bien, ¿no? Pero de verdad para mí el misterio es el de los túneles. Eso a mí me pareció brutal, brutal. Sí, yo creo que sí. A ver, yo estoy de acuerdo contigo. Yo no las he visitado in situ, sí he leído mucho sobre ellas. Yo entiendo que no hay una pirámide revestida de montaña, tal como nos lo quiera hacer creer. Y que eso sí ocurre, por ejemplo, en algunas montañas artificiales de China, donde se sabe perfectamente que debajo hay todo un mausoleo, y no me estoy refiriendo solo al de Qinshi Huangqi, ¿no? Sino a muchos más. En este caso yo creo que es posiblemente una montaña sagrada, así reverenciada por los antepasados de esa zona, y que construyeron cuevas. Y ya sabes que cuando hay un lugar sagrado que tú consideras sagrado, que es una montaña, fíjate, las montañas como el monte Fuji se consideran también que son escaleras al cielo, ¿no? Son lugares donde vive la divinidad, como pasa con los Andes ahí viviendo los Apus, o como pasa con el Himalaya, donde tienes que hacer también distintas ceremonias para tener a bien a los espíritus de la montaña. Entonces, bueno, pues no es extraño que se crearan una serie de túneles horadando la propia montaña sagrada, porque estás en un recinto sagrado a la hora de hacer ciertos rituales. Entonces, una cosa son los túneles y otra es que todo eso sea una pirámide artificial. Yo creo que son dos cosas diferentes. Sí, sí, y de hecho hay algo muy parecido, tal y como lo estabas comentando, en Cholula, ¿no? En Puebla, ahí en México, también, ¿no? Dicen la pirámide más grande de toda América, y totalmente agujereada con túneles, ¿no? Pues bueno, un monumento sagrado, un lugar sagrado, sus razones tendrán. Pero a ver, que nos hemos ido un poco por la tangente, vamos a circunvalar. No pasa nada, todo tiene relación con todo. Porque uno de mis temas favoritos, ¿no? Que además desarrollas bastante en tu obra, es el tema de las reliquias, ¿no? Y reliquias de lo más curiosas que nos podamos encontrar. Yo hace años siempre había pensado en, pues, mis reliquias favoritas, ¿no? Pues que si plumas de San Miguel Arcángel, o que si barro de Adán, o que si suspiros de San José, leches de la Virgen, el santo himen, el santo prepucio, que algunos se echarán las manos a la cabeza, ¿no? Pero mi favorita que has contado en tu obra es la de las herraduras del caballo blanco de Santiago. A mí esto me ha parecido top. No sé si tienes alguna que te guste más, pero esta se coloca en mi número 1, las herraduras del caballo blanco de Santiago. Sí, sí, además 2 herraduras son las que vi en el monasterio de Cañas. Estamos hablando de un monasterio que le llaman el monasterio de la luz, porque es verdad que es muy luminoso, está muy bien orientado, precisamente con muchos vitrales y muchos rosotones, precisamente para eso, para captar, ¿no?, la luz. Este monasterio de Cañas, que está en La Rioja, también con una historia sorprendente. Es un museo al final, o sea, bueno, tiene sus lugares, ¿no?, en fin, para visitar, el refectorio, la capilla, pero luego está ese museo de reliquias, que además está muy, muy bien colocaditas y te encuentras de todo. Es una especie de museo de lo insólito, siempre bajo ese denominador común, bajo ese paraguas de las reliquias, en donde vi, por ejemplo, cabezas de algunas de las 11.000 vírgenes decapitadas, pues ahí estaban esas cabezas envueltas en un paño de colorines, muy curioso. Y además, sabiendo que Santa Úrsula, las 11.000 vírgenes, pues sabes que está más inventado que otra cosa. Pero bueno, ahí están, ¿no?, las cabecitas. Y me llamó la atención, dentro de esas reliquias que yo iba viendo y que podía hacer fotografías, ahí sí se pueden hacer fotografías, pues me encuentro una madera, estas así muy vetusta, con 2 herraduras, ¿no? Entonces, lo sorprendente es que cuando leo el mensajito que pone debajo, ¿no?, la cartela, pues pone que son herraduras del caballo de Santiago, ¿no?, que estaba allí el apóstol, como no, pero en las Navas de Tolosa, lo cual me llamó mucho la atención, porque mira que conozco leyendas donde el apóstol Santiago estuvo interviniendo, desde la batalla de Calavijo hasta muchas batallas, por ejemplo, que sucedieron en Sudamérica, ¿no?, con la conquista. Pero, hombre, en las Navas de Tolosa en 1212, que conocemos muy bien lo que pasó allí no estuvo Santiago, hombre, no me le metas aquí a Santiago. o a San Millán, como en algunas otras batallas como la de Acinas. Bueno, pues ahí está, ¿no? Bueno, me llamó la atención por lo curioso está claro que alguien puso ahí 2 herraduras, a saber de qué equino, y las colocó y dijo, pues ya está, las herraduras del caballo de Santiago, que esto tiene como más pedigrí y le da más sustancia a la reliquia. Evidentemente, esa, como las cabezas estas que te acabo de comentar de algunas de las 11.000 vírgenes, se sabe perfectamente, pero cuando digo se sabe, la propia iglesia lo sabe. Son muy llamativas. Yo hice la fotografía para dejar testimonio de que allí están. No creo que las hayan retirado. Invito a los que quieran ir al monasterio de Cañas. Pero esa no sería, fíjate, mi reliquia favorita. Yo tengo también las mías y mi reliquia favorita, puestos a elucubrar, ¿no?, y mira que las hay raras. Sí, sí.
Pero me refiero a alguna que se pueda ver, ¿no? Porque hay algunas que no puedes ver, ¿no? Porque están ahí metidas en los relicarios de algunas catedrales, ¿no? Hay algunas ampollas de la leche de la Virgen, que también lo cuento, ya digo exactamente, intento explicar que no es leche de la Virgen, que nadie se lo explique, ¿no? Que en fin, que no tenía un surtidor allí, sino que tiene mucho que ver con la gruta, ¿no? de la leche en Belén. Pero la mía favorita es, nos vamos a un pueblo de Salamanca, a Ledesma, y en Ledesma, sabes que hay un capítulo que le dedico un poco a los restos del pesebre, o sea, tanto los restos del pesebre como los restos de la última cena, pero que conducen a España, o sea, que muchas de estas cosas al final han acabado en España. Ya no hablo de Italia, ya no hablo de Francia, sino más bien de nuestro país, que lo tenemos mucho más cerca. Y en Ledesma hay un cofre donde dice que, bueno, yo he visto fotografías, no lo pude ver, no vi el cofre abierto, pero estarían los huesos y las calaveras de 3 pastorcitos de los que estuvieron en Belén adorando al niño Jesús. Arrea. Es decir, ¿qué pintan 3 pastores de Palestina de hace 2000 años en Salamanca, en Ledesma en concreto? Bueno, hay toda una leyenda que tiene que ver con un caballero, ¿no?, de la zona del siglo XII, que fue el que las trajo estas reliquias. Pero claro, lo normal, ya sabes, era traer un clavo, traer un lignum crucis, traer algo, una pieza pequeña, ¿no? Pero la osamenta, los esqueletos de 3 pastorcitos, que además hasta tienen nombre, uno se llamaba Isacio, Jacobo y otro nombre, ¿no? Pero ya no solo eso, sino también los zurrones y las tijeras de podar, de esquilar, más bien, ¿no? Estos también están allí. Y bueno, para mí esto sí que ya es el acabose. Para mí esta es la España mágica, la España sagrada, la España Kiss, la España profunda, pero en el sentido bonito, ¿no? No peyorativo, sino qué bonito, ¿no? Que en el siglo XII alguien tuviera la molestia de traerse 3 esqueletos, a saber de quién, y que dijera luego que eran de los pastorcitos, y así son aclamados y venerados a día de hoy. Ya te digo, con todo respeto, evidentemente, hacia los que crean en esto, pero me llama la atención la intrahistoria, ¿no? De cómo todo surge, una veneración. Pues ya te puedes imaginar cualquier tipo de reliquia, pero tú habías pensado, no sé si cuando has leído esto, tú habías pensado que tuviéramos 3 pastorcitos de Belén en España, en concreto en esta localidad charra de Salamanca. Bueno, pues esa es un poco mi favorita por lo extraño o lo estrambótica que es. Brutal, brutal. Mira, casi me quería recordar cuando hoy en día pues visitamos Colonia, ¿no? Que tenemos ahí ese espectacular monumento, ¿no?, a los Reyes Magos que están ahí, sus huesos enterrados, sí, ¿no? Con el permiso de un país, ¿no?, que es Etiopía, y es que en Aksum hay una tumba, que es la tumba del rey Bazán, ¿no?, que para nosotros sería nuestro Baltasar, ¿no? Y allí, cuidado, no solo tienen al rey enterrado, a Baltasar enterrado, sino también al camello. Cuidado, que esto también se las trae. También. Es un kit completo ya. Kit completo. Sí, bueno, es uno de los lugares, sabes que luego también Marco Polo vio las tumbas de los Reyes Magos en otra zona, ¿no?, que ahora sería un poco la zona de Irán. O sea que bueno, de esas hay bastantes, ya más todo lo que tenga que ver con esa catedral de Colonia, ¿no?, de los Reyes Magos. Antes también estuvieron en otro lugar, que en fin, también sufrieron una especie de rapiña. En Milán, es curioso, ¿no? Evidentemente, a saber, ¿no?, incluso si eran 3, ya sabes que también se especuló si podían ser 7 o si podían ser 12. Siempre hay que buscar un número cabalístico. Pero me llama la atención sobre todo eso, cómo se generan estas historias, cómo es un folclore en formación, cómo se llega a orquestar todo un relato, incluso se llegan a inventar leyendas, pero con un fin intencionado, bien intencionado, ¿no? Por una parte, que ese lugar que tú has construido, ese lugar sagrado, esa ermita, es mucho más sagrada si además tiene una reliquia de postín, ¿no?, de alta alcurnia, y las de alta alcurnia, como te puedes imaginar, son todas las que tenían que ver con Jesucristo, con la Virgen o con los apóstoles, ¿no? Porque si es un santo del siglo XVIII, bueno, está bien, pero bueno, es como más recentito. Si es de la época más vetusta, ¿no?, y más primigenia, pues parece como que tiene más valor incluso terapéutico, ¿no?, por el hecho de tocarlo, de verlo, de venerarlo. Entonces eso a mí me llama la atención, y que muchas de esas reliquias, tanto que tengan las que tienen que ver con el pesebre como las que tienen que ver con la última cena, ¿no?, y ya no solo hablo del grial o de los 2 posibles griales que al final recabaron en España, como puede ser en la Catedral de Valencia, como puede ser en la Basílica de San Isidoro de León, incluso pues en la Catedral de Coria, dicen y veneran, y eso se puede ver ahí en una vitrina, el famoso mantel, ¿no?, de la última cena, que incluso hay toda una teoría, ya sabes, que ha establecido un investigador norteamericano, diciendo que posiblemente ese mantel de la última cena también sirvió durante un pequeño tiempo también de sudario, es decir, que se le colocó también encima del cuerpo de Jesús, y que luego
fue llevado, pasando distintos vericuetos y peripecias, fue llevado a distintos lugares hasta acabar en la Catedral de Coria en Cáceres, ¿no? Bueno, este tipo de cosas, ya te digo, me llama la atención. Son sitios, la reliquia en sí, que lo que hace es potenciar el lugar sagrado. O sea, el lugar sagrado, el continente como tal, por lo que te he dicho antes, por la orientación, por la estructura, por la piedra, por la advocación, todo eso ya le convierte en un lugar de trascendencia, en un lugar como te decía, de casa de Dios. Pero si además hay una reliquia importante, imagínate, ¿no? Pues la sábana santa de Turín, pues esto lo hace todavía mucho más sagrado. Si hay una sandalia de San Pedro, pues muchísimo mejor. O si hay unas lentejas que sobraron en la última cena, y no es broma que en algunos sitios tienen sobras de las lentejas de la última cena, pues mucho mejor. Es decir, las reliquias lo que te hace es potenciar el lugar, con independencia de que esa reliquia sea verdad o no sea verdad, o tenga un certificado de un obispo, de un cardenal de turno. Ya sabemos que los certificados también se falsificaban en la Edad Media. Sí. Pero fuera de eso, es decir, las reliquias hay que tomarlas en esa especie de consideración, y también, como no, con cierto sentido del humor, porque si no es que hay algunas que no hay forma de digerirlas. Sí, porque digerir el pico del Espíritu Santo es complicado, ¿eh? Bueno, los huevos del Espíritu Santo, ¿no? Estaban en Maguncia. Madre mía. En la catedral de Maguncia, o sea que eso, o el suspiro de San José, en fin, ya dice bromitas las justas, pero es que eso se creyó hasta durante mucho tiempo. Incluso en un sitio determinado, que también hubo una crítica, por ejemplo, de Giordano Bruno, se veneraba el rabo del burro que estuvo en el pesebre. Ya no estaba el burro entero, sino que alguien cogió un rabo y lo tenía como una reliquia. Y el propio Giordano Bruno decía, pero en fin, que no hay que llegar a estos extremos, que no hay que ser tan crédulo. Él mismo lo denunció en su momento. De verdad que me acabo de quedar loco con lo de los huevos del Espíritu Santo. Eso me ha dejado... Hombre, a ver, si es una paloma, ¿por qué no va a haber huevos? Sí. Claro. Bueno, oye, vamos a ir ya con la traca final, porque ha habido... dos descubrimientos que yo he tenido a través de... he visto cosas que jamás creerías, como todas las que estamos hablando, ¿no? Una me ha parecido de verdad alucinante, que es, encontramos una iglesia donde hay un niño Jesús repartiendo cartas. Pero ¿esto qué es? Haciendo de croupier el niño de Jesús. O sea, ¿esto qué es, Jesús? ¿Esto existe? ¿Esto es real? Esto existe, hombre, evidentemente, por eso ya además aparece la foto y cito el lugar. En fin, el lugar es Cacabelos, estamos en León, estamos en El Bierzo, entonces en Cacabelos, que ya también es un lugar del Camino de Santiago. Bueno, pues tiene un poco a las afueras, no está en el centro, pero un poco a las afueras está esta ermita de las Angustias, o de la Quinta Angustia, como también se la llama, y si la encuentras abierta, siempre especifico, porque hay veces que hay gente que va y dice, ay, qué pena, estaba cerrada. Digo, es que no era el momento, no era tu momento para ver aquello, ¿no? Pero bueno, si la encuentras abierta, hay un retablo que pasa desapercibido en principio, porque no tiene una hechura artística de estas que dices, jolín, qué bien, ¿no? No. Lo que te llama la atención de este retablo es la escena que está representada. Y lo que está representado es que tú ves a un fraile, se supone, porque es franciscano y tal, que se supone que es San Antonio de Padua, con el niño Jesús. Está metido ahí, puesto con un pedestal, el niño Jesús. Estoy hablando de un bajo relieve, ¿vale? No es una escultura como tal, es un retablo. Y el niño Jesús, y aquí viene la escena, y aquí viene lo paradójico, es que está jugando a las cartas, está como jugando al tute con San Antonio de Padua. Claro, esto, dicho así, dice, bueno, ¿qué extraño tiene? Pues lo extraño es que el juego estaba prohibido por la Iglesia, porque se pensaba que aquellos que jugaban se dedicaban un poco a la molicie, en fin, eran más proclives al pecado y a no ser virtuosos. Entonces, el juego, que provocaba también reyertas y altercados, fue prohibido durante muchísimo tiempo, pero no solo por la Iglesia, sino también por las distintas monarquías, ¿no?, que hemos tenido. Claro, cuando tú ves esto, te llama la atención primero la escena, jugando a las cartas, o sea, que el niño Jesús, además, tanto en una mano como en otra, tiene dos cartas de la baraja española, ¿eh? No estamos hablando de la baraja francesa. Analizándolo, como partiendo de esa premisa que te he dicho antes, Luis, de que nada es casual en nada de lo que esté dentro de un recinto sagrado, vamos a analizarlo. Entonces, lo que yo hago, preguntando a gente que sabe de numerología, que sabe de cartomancia, en fin, que sabe más que yo de la simbología que tiene el tarot, en este caso de los arcanos menores, porque estaríamos hablando de los otros palos de la baraja, sí me doy cuenta de que las cartas se pueden reconocer, ¿vale? Entonces, esas cartas son, por una parte, el niño Jesús le está entregando una carta que es el 5 de oros,
al fraile, supuestamente a San Antonio de Padua, y en la otra está sosteniendo una carta que es el 4 de copas. Bueno, sin entrar en detalles, porque haríamos spoiler, yo ahí establezco unas teorías, incluso en mi teoría personal. Evidentemente que sea el 5 de oros y que sea el 4 de copas obedece a una razón, obedece a una simbología. Si sabemos lo que significa el 5 de oros y sabemos lo que significa el 4 de copas y damos por hecho de que el que se lo está entregando es San Antonio de Padua, con todo lo que también significa San Antonio de Padua, como persona que encuentra todo, como las tesis, o como también como esa persona a la que se invoca para encontrar pareja o para encontrar novio, pero pues a lo mejor ahí encontramos el significado o la criptografía que nos está revelando este retablo que podemos ver en esta ermita de Cacabelos. Bueno, pues impresionante. Ahí queda, aquí tenéis la teoría, ya me contaréis qué os parece, ponedmelo en los comentarios, ¿eh? Pero bueno, a mí me impactó un montón cuando vi la escena, ¿no? Y ya para concluir, ¿no? Desde luego que también otra de esas escenas que más mágicas me han parecido de la obra, sobre todo que te dejan un poco descolocado, ¿no? Es cuando llegas allí en Palencia, ¿no? Te encuentras en una iglesia y observas cómo hay un demonio agujereado, tachonado de clavos incrustados a posteriori de una vez hecha la obra, ¿no? Y lo vemos ahí. Esto también es real, ¿no? No, pero no es en Palencia, eso es en Tarragona. Eso es en la catedral. Lo de los clavos que tiene ese diablo, ¿no? Que está ahí subyugado por San Miguel Arcángel, es en la catedral de Tarragona. Lo de Palencia es lo del pimiento precolombino, que también se las trae. Sí. No sé de cuál de los dos quieres que te hable, elige. Venga, vamos a... el pimiento precolombino. O te lo cuento los dos de forma muy rápida y ya está. Muy rápida el del demonio y cuéntame lo del pimiento precolombino, porque lo que estamos hablando es que en España hay una capilla de Roslin. Sí, exactamente. Mucho más interesante que la capilla de Roslin, te puedo asegurar. Bueno, mira, lo de Tarragona es la catedral de Tarragona, es verdad que no está en el altar principal, en fin, está en uno de los, bueno, dentro de los habitáculos que tiene detrás del altar mayor, ¿vale? Entonces allí hay una estatua de San Miguel Arcángel, que ya sabes que normalmente siempre se le representa con un diablo que está debajo, que no está muerto, pero que le está dominando, ¿no? Un poco como representa el pecado, el paganismo, en fin, las bajas pasiones. Pero lo curioso de este diablo es que en el vientre tiene 8 clavos. Entonces es una especie como de ritual vudú. Yo eso no lo he visto en ningún lado. Mira que tengo fotos y he visto imágenes de San Miguel alanceando, ¿no? a un diablo, a un demonio más feo, más guapo, algunos incluso demonios que son andróginos porque tienen como pechos de mujer, tienen alas. Vale, no. Lo característico es que tiene 8 clavos. En el vientre además, no en los ojos, no en la cabeza, no, en el vientre. Preguntado, en fin, gente que conoce esa Cataluña mágica como puede ser Miguel Alarcil, entonces le pregunté y me dio su opinión, que también queda reflejada en el libro, pero ahí queda, ¿no? Es algo insólito, no lo he encontrado en ningún otro lado, ni en Cataluña ni en el resto de España, pero es llamativo, es decir, en algún momento, que posiblemente no sea en el momento que se hizo esa talla de madera, sino en algún momento alguien le dio por clavar 8 clavos. ¿Por qué 8? Además, tiene también un simbolismo, sabes que el 8 en el mundo cristiano significa la resurrección, ¿no? Por eso lo de los octógonos. En algún momento alguien pensó que a ese clavo había que atarle o había que fijarle, ¿no? al lugar clavándole 8 clavos, como una especie de ritual, vudú o como lo quieras tú llamar. Bueno, pues ahí lo dejo como testimonio, como un enigma más dentro de un templo. Y por último, el de Villalcázar de Sirga, esta población de Palencia, que también tiene mucho que ver con el Camino de Santiago. Cuando entras en una de las capillas, en fin, es increíble, toda la iglesia, que además fue encomienda templaria, es impresionante, ¿no? Esta iglesia de Santa María la Blanca, cuando entras en una de las capillas, justo pues a la derecha de la nave central, te encuentras con 3 tumbas. Y 2 tumbas son muy interesantes. Una de ellas hace referencia al infante don Felipe de Castilla, que era el hermano de Alfonso X el Sabio, el hijo de Fernando III el Santo, digo para ubicarlo históricamente, y estamos hablando del siglo XIII. Vale, muy bien, ahí está, perfecto. Él se casó, se sabe que se casó, tuvo varias esposas. De hecho, una fue la famosa princesa Cristina de Noruega, ¿no? Que está en Covarrubias. Bueno, pues luego se casó por segunda y por tercera vez. Bueno, pues la otra tumba, que es la duda si es de la segunda o de la tercera mujer, posiblemente sea de doña Inés Rodríguez, que era la segunda esposa. Lo llamativo es que es una tumba, te imaginas, donde está la propia imagen, la figura de su esposa, de doña Inés,
o bien de doña Leonor, da igual la que sea. El hecho es que está de cuerpo yacente y en la mano, y te recuerdo que es una escultura del siglo XIII, tiene un pimiento morrón. Es verdad que para verlo con sumo detalle te tienen que abrir la verja porque está cerrado con una verja, pero bueno, tienes que hacer amigo del que te lo enseña y lo puedes ver, porque si no desde fuera es muy difícil apreciar ese detalle porque está a una cierta altura, o sea, con la vista tienes que verlo desde muy cerca. Es un pimiento morrón. Y el pimiento morrón, tal como se describe en las crónicas de Indias, es algo que procede tras el descubrimiento de América, que oficialmente ocurre en 1492. Entonces, los pimientos, es verdad que a partir ya del siglo XVI es cuando se empiezan a implantar en distintas huertas castellanas, andaluzas, pero esto es una tumba del siglo XIII y eso no es un objeto que haya sido modificado, porque en algunos sitios he oído que es una especie de corazón o que es otro tipo de objeto relacionado con la heráldica. ¿Qué va? Cuando estás allí te ves el rabillo del pimiento morrón, que si no recuerdo mal tiene 8 estrías, y ese pimiento no se conocía en España en esa época. Es decir, Luis, y resumiendo, si esto es verdad, y evidentemente yo lo he visto, aunque no lo creáis, estaríamos hablando de una prueba bastante fehaciente y bastante definitiva de que hubo incursiones a América, al Nuevo Mundo, antes de que Colón llegara a nacer y se le ocurriera ir a investigar y a descubrir estas nuevas tierras. Alguien ya estuvo por allí. Y encima, sabiendo que esto era una encomienda templaria, este lugar de Villalcázar de Sirga, y que los templarios estaban también reflejados en esta tumba, pues a lo mejor no está descabellado hilar que el Secretum Templum de los templarios, como han dicho muchísimos autores, muchísimo más autorizados que yo, que a lo mejor sí que tenían unas minas de plata en América y de ahí se suministraban para luego ser los financiadores de tanta catedral gótica y de tantas estructuras que llegaron a hacer en Europa. Bueno, pues ¿por qué no pensar que a lo mejor ellos ya conocían perfectamente esas tierras lejanas, que era el mejor lugar seguro porque nadie lo sabía más que ellos, y que de ahí trajeron determinados productos, y uno de esos productos no solo eran las mazorcas de maíz que aparecen en Rosslyn. Por cierto, he visto mazorcas de maíz también en otros monumentos españoles anteriores a 1492, mazorcas de maíz, agárrate, pero esto del pimiento precolombino del siglo XIII es para caerse de espaldas. Alucinante. Bueno, broche final, broche de oro para concluir. Me ha parecido alucinante esta teoría, sino que pinta, ¿no? El puerto principal de los templarios en La Rochelle, de cara al Atlántico, ¿no? ¿Qué sentido tiene? He visto cosas que jamás creerías. Una auténtica maravilla. Pues bueno, desde luego que para disfrutar, para viajar, para culturizarnos. Y creo que eso es un poco la reflexión final, ¿no? Aventureros, antes de llegar a ese punto, pues bueno, agradecer infinitamente a Jesús Callejo que haya estado aquí en Desafío Viajero contándonos historias pues tan alucinantes como las que nos ha hecho. Jesús, no obstante, antes de que te vayas, voy a hacer la pregunta que le hago a todos los aventureros, todos los invitados que vienen aquí a Desafío Viajero. Ya eres el último de la temporada, así que a ver qué me dices. A Jesús Callejo le ponen a cenar con 3 personajes históricos. ¿A quién metes ahí? A 3 personajes históricos. Pues mira, a Ramón Llull, por ejemplo, en Palma de Mallorca, para un sabio renacentista siendo del siglo XIII. Por supuesto, a Leonardo da Vinci, ya que estamos aquí hablando del Renacimiento. Y por poner a alguien más reciente, por ejemplo, podríamos poner a uno de los hermanos Pinzón, que estos tenían mucha información ahora que estamos hablando de Colón. Colón no me interesa tanto, sino que uno de los hermanos Pinzón sabía perfectamente a dónde iba y tenía mapas trucados. Así que, así de entrada, me quedaría con estos 3 personajes. Bueno, pues fantástico, ahí queda eso. Oye, pues Jesús, gracias por haber estado aquí de verdad de corazón y te dejo estas últimas palabras para ti. A ver, ¿qué te podría decir? Bueno, después de lo que hemos comentado, yo creo que sobran las palabras y lo que hacen falta son hechos. Sí, vayamos a los lugares que realmente pensemos que nos van a aportar algún tipo de información. Vayamos a descubrir lo que tenemos más cercano. Muchas veces nos vamos a lugares lejanos cuando tenemos a nuestro alrededor auténticas maravillas. Y sobre todo, tengamos siempre nuestra capacidad de asombro intacta. Desde luego. Hay que sorprendernos con aquello que vemos. Hay que rescatar esa parte de niño que todos tenemos. Ir a los lugares sin prejuicios, con respeto y con esa conciencia de que cada
cosa que hacemos nos está suministrando una experiencia y, en definitiva, si estamos aquí, en este planeta llamado Tierra, es para aprender, para experimentar y para compartir. Así que vivamos con intensidad, porque una vida no vivida al final es una vida perdida. Y una vida sin libros es una vida llena de desconocimiento. Por eso, todos aventureros veis siempre que mi librería está plagada de libros por todas partes, ¿no? Yo ahora estoy de plena mudanza, ya no tengo nada prácticamente por casa y no tengo casi libros. Y la sensación que da una librería así como esta es de vacío, de ignorancia, de desconocimiento, de sentirte solo. Los libros al final te acompañan, te dan cultura, te dan conocimiento, te hacen viajar por todo el mundo, ¿no? Os lo he dicho antes, yo no habría hecho muchos de los reportajes que hay en Desafío Viajero si no fuera por los libros de Jesús Callejo. Así que leed, culturizados, porque lo más bonito, mis tesoros, están aquí, son libros como este. Gracias por haber estado aquí, aventureros. Jesús, un auténtico placer y hasta pronto. Muchas gracias a ti, Luis, lo he pasado fenomenal, y gracias por el honor de cerrar esta maravillosa temporada en Desafío Viajero, y por supuesto aquí me tienes para cuando quieras. Gracias. Hasta la vista, aventureros. Un abrazo.